Ok, ya estoy grabando. Iniciemos colocando la fecha. Tenemos martes 5. Título: Funciones trigonométricas inversas. ¿Sí? Ok. Entonces, las funciones trigonométricas inversas, recuerde, vamos a ver, seno. ¿Quién era seno en un triángulo rectángulo? Partido hipotenusa. Entonces, para encontrar el ángulo, se utiliza seno inverso de ese valor, de opuesto partido hipotenusa. ¿Sí? Observe muy bien, aquí dice seno del ángulo, es que opuesto a partido hipotenusa, pero ahí lo hacíamos cuando yo les pedía encuentre seno, encuentre coseno, encuentre tangente. En ningún momento les he pedido encuentre el ángulo, o les he pedido que encuentren el ángulo. ¿No? Entonces, ¿qué sucede si les doy ya las funciones o si les doy ya un triángulo y les pido que encuentre sus ángulos? Que va a utilizar las funciones trigonométricas inversas. Por ejemplo, si usted tiene opuesto partido hipotenusa, ya sabe que eso es seno. Pero ¿cómo puede encontrar el ángulo? Hay que despejar. Seno pasa al otro lado como seno inverso. ¿Seno inverso de quién? De opuesto partido hipotenusa. Entonces el ángulo se define como seno inverso de opuesto partido hipotenusa. No. Ese -1 significa seno inverso. Seno inverso, correcto. Ahora, ¿quién era coseno? Adyacente partido hipotenusa. Entonces, si tenemos adyacente e hipotenusa y queremos el ángulo, ¿cómo encuentro el ángulo? El ángulo es igual a ¿qué? Al coseno inverso. ¿De quién? Del adyacente partido la hipotenusa. De igual manera, si tenemos que tangente opuesto partido adyacente. Entonces, si tenemos ese valor y queremos sacar el ángulo, sería la tangente inversa. ¿La tangente inversa de quién? De opuesto partido adyacente. Entonces, anótenlo por favor. Perdón. Anótenlo por favor. ¿Y las tareas? La que era para el viernes. Al Levi. La hoja de trabajo. La hoja de trabajo. Hacerlas para hoy. Hoy antes de medianoche necesito eso en Classroom. Si no vas a sacar 0, ya ahí son 10 puntos. Cada uno vale 5. No hay otra oportunidad.
Listo. Bien. La Maruchan no me gusta. Esa no me gusta. El pollo. ¿Ya están? Ok. Entonces coloquen ejemplo 1. Encuentre el valor exacto. Vamos a hacer 3 incisos. Inciso A, seno inverso de raíz de 3 partido 2. Inciso B, coseno inverso de menos un medio. Inciso C, tangente inversa tangente inversa de 1. Ok, para encontrar los inversos, seno inverso, coseno inverso y tangente inversa, necesitamos utilizar nuestra calculadora en D. ¿Ya tienen la calculadora en D? Y necesito la calculadora de las otras, ¿no? ¿Ya la compraron? Pues les puede servir, pero les va a costar escribirlo. En D. Entonces, para sacar el seno inverso, presiona Shift y la tecla seno. ¿Sí? Shift seno es el inverso y luego escribe raíz de 3 partido 2. En esas calculadoras tiene que usar paréntesis. De esa manera. ¿Sí? Tiene que cerrar paréntesis. ¿Cuál es el valor que queda, Nehemías? ¿Tu calculadora? ¿Cuánto? 60 grados. Entonces el resultado de esto es 60 grados. Recuerde que las funciones inversas que nos dan ángulos. Las inversas, ¿qué es lo que nos devuelve? Un ángulo. Entonces va a estar, si está en D, medido en grados, ¿verdad? Shift modo D. Ok, ahora necesito coseno inverso de menos un medio. 120 grados. Es importante que coloque ese circulito de grados. Bueno, yo estoy bien. Para sacar el inverso es Shift. Cuando está la D de arriba, presionas seno. Seno inverso, entre paréntesis, iría raíz de 3 dividido 2, cerras paréntesis, 60 grados. Ok, ahora ¿cuál es la tangente inversa de 1? 45 grados. Les doy tiempo para que lo copien.
Profe, la C, ¿cómo es que dijo que tenemos que poner la calculadora? De igual manera, Shift y colocas tangente, que va a aparecer en la pantalla tangente inversa. Tangente inversa de 1 te devuelve 45 grados. ¿Ya? Ya, gracias. Ok, puedo escribir el ejemplo 2. Ejemplo 2. Encuentre valores para la expresión dada. Si queda error matemático en alguna de ellas, la respuesta es no está definido. No está definido. ¿Ok? Sen inverso de 0.71. 45 puntos. ¿Quiero ver? 45.23 grados. Tangente inversa de 2. 63.43 grados. Coseno inverso de 2. Error matemático. Si queda error matemático, ¿cuál es la respuesta? Correcto, no está definido. No existe el coseno inverso de 2. Existe porque lo escribo, pero realmente no nos devuelve ningún valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la función coseno inverso solo está definida desde -1 hasta 1 y 2 pasa de 1. Solo pueden haber valores entre -1 y 1, por ejemplo 0.5, 1, 0, -1, -0.25, -0.75, porque están entre -1 y 1. ¿Sí? Si coloco 3, por ejemplo, eso ya se pasó de 1. O si coloco -5, por ejemplo, se pasó de -1. Está antes de -1, no está dentro del intervalo. ¿Estamos bien con eso? Entonces, si se dan cuenta, los dos ejemplos se hacen con la calculadora. No hay forma de hacerlo a mano. Tiene que utilizar su calculadora. ¿Ok? Entonces, voy solventando dudas con el uso de la calculadora. ¿Voy solventando alguna duda con el uso de la calculadora? ¿No? Ok. Entonces, coloquemos como título: solución para ángulos en triángulos rectángulos. Lo voy a escribir en la pantalla. Solución para ángulos en triángulos rectángulos. Ok, vamos con este ejemplo. Encuentre el ángulo
Encuentra el ángulo teta en el triángulo. Encuentra el ángulo en el triángulo que se ve en la figura. ¿Sí? Ok, ¿qué nos está pidiendo el ejercicio, José? El ángulo teta. ¿Y qué tenemos para teta? El opuesto, la hipotenusa, el adyacente. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Usted se llama José? ¿Qué tenemos? ¿Cómo? No, no escuchó al compañero. El opuesto a la hipotenusa, decía Nehemías. Entonces, ¿quién relaciona opuesto e hipotenusa a Nehemías? Seno. Entonces escribo. Seno de teta es ¿qué cosa, Engadi? Correcto. Opuesto, partido, hipotenusa. Entonces, el seno del ángulo es igual a ¿quién? ¿Quién es el opuesto de teta, Levi? ¿Quién es el opuesto de teta? Necesito el opuesto de teta. Aquí está teta. ¿Quién es el opuesto de teta? Es 10. ¿Por qué? Porque está enfrente de él. 10. ¿Quién es la hipotenusa, Saraí? 50. Ok, esto se puede simplificar, ¿verdad? 10 partido 50 es igual a tener un quinto, ¿sí o no? Ambos son divisibles dentro de 10. ¿Qué es lo que me están pidiendo nuevamente, José? El ángulo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encuentro el ángulo? El ángulo es el seno inverso de un quinto. Nehemías, ¿cuál es el seno inverso de un quinto? Ok, entonces vea la pantalla. Como es un decimal, coloco aproximadamente 11.5. 11.5 grados a un decimal. Vamos a estar utilizando un decimal. 11.5 grados. ¿Estamos bien? Sí, porque no es una respuesta exacta. Si te das cuenta en la calculadora hay infinitos valores. Sí, ahí se coloca igual. Pero sale 11.53 y seguían infinitos valores. Entonces 11.5 aproximado. Aquí hay que saber cuál pida, correcto. Y depende de qué pidan, es la función que vamos a utilizar y encontrar la inversa de esa función. ¿Manda? Ajá. De hecho lo podías haber colocado de una vez, seno inverso de 10 partido 50, también te iba a dar 11.5, pero es buena práctica que vayan simplificando las fracciones. ¿Listo? ¿Puedo pasar a otro? Ok, un problema.
Ok, Irving, léelo. Dice, solución de un ángulo en un triángulo rectángulo. Una escalera de 40 pies se apoya contra un edificio. Si la base de la escalera está a 6 pies de la base del edificio, ¿cuál es el ángulo formado por la escalera y el edificio? Ok, para empezar, nosotros podríamos hacer acá el dibujo. Lo tengo ya. Para ir interpretando el ejercicio. Dice una escalera de 40 pies. Aquí está la escalera. ¿Cuánto mide la escalera? 40 pies. Se apoya contra un edificio. Acá tenemos el punto de apoyo y está separada, ¿qué valor? De la base 6 pies. Ok, aquí es la clave. ¿Qué ángulo me están solicitando? ¿Este ángulo de abajo o este ángulo de arriba? El ángulo de arriba, pero ¿por qué? Porque dice el ángulo que está formado por la escalera, esta línea, y el edificio, por esas líneas, por el suelo y la escalera, o el ángulo de elevación de la escalera podría ser también. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, ¿alguna duda con el dibujo? ¿Logran interpretar las partes del dibujo? Los 90 grados están acá. Ahí están los 90 grados porque está recto. ¿Ya? ¿Estamos bien? Entonces es un triángulo rectángulo y me están pidiendo el ángulo que está en la parte de arriba. Ok, ¿qué valores tenemos enfrente de teta? ¿Cómo lo llamamos, Christopher? Enfrente de teta, el opuesto. Y la escalera, la hipotenusa. Entonces, ¿quién relaciona opuesto partido hipotenusa? Seno. Entonces, seno del ángulo es igual a ¿quién? Al opuesto partido la hipotenusa. El seno del ángulo es igual a ¿quién? ¿Quién es el opuesto? Compañero, ¿cuál es tu nombre? Henry, ¿cuál es el opuesto? A teta. ¿Quién es la hipotenusa? Julio, ¿verdad? ¿Ah? 40. Entonces, el ángulo queda como el seno inverso ¿de quién? De 6 partido a 40. Si ustedes quieren lo simplifican. Si no, lo pueden hacer de una vez. ¿Cuál sería el ángulo? Es buena práctica, les decía que simplifiquen, pero no les va a dar ningún error. Es 8.6 grados. Aproximadamente 8.6 grados. Entonces, este ángulo es aproximadamente 8.6 grados. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Esto se trata de saber qué vamos a usar si Seno, coseno, tangente. Ver en dónde está el ángulo. Correcto. Y despejar el ángulo con las inversas. Así es. Esos son los pasos. Esos son prácticamente los pasos. Sí. Hacen el dibujo. Copian el procedimiento.
¿Listo? ¿Cuándo? Mejor que hagan la figura, así lo comprenden. ¿Listo? Ok. Ejemplo 5. Léelo, Levi. Pablo está situado en una isla que se encuentra a 2 millas frente a una vía recta. Queda figura de cuatro. Bien. Expresa el ángulo por Ahí está. expresa el ángulo formado por el rayo de luz y la orilla de términos de la distancia de la figura. Ok, sin necesidad de que nos dieran la figura, podríamos realizar nosotros mismos la figura. Dice, un faro está situado en una isla que se encuentra a 2 millas frente a la orilla de una orilla recta. Está aquí la orilla recta y aquí está el faro. ¿Qué distancia hay entre el faro y la orilla? 2 millas. Entonces acá tenemos que esto mide 2 millas. ¿Sí? Ok, expresa el ángulo formado por el rayo de luz. Entonces, y la orilla en términos de la distancia d, en términos de esta distancia d. Entonces, necesitamos el ángulo. ¿En términos de qué? En términos de la distancia. Entonces, enfrente del ángulo tenemos el opuesto. ¿Cómo sabemos cuál es el ángulo formado por el rayo de luz? Acá el rayo de luz iría cambiando. Recordate que el faro va girando. Entonces, aquí está alumbrando justamente a la orilla. Luego estaría alumbrando por acá. Luego estaría alumbrando por acá. Alumbrando por aquí. Alumbrando por allá. Correcto. Y se va formando un ángulo. ¿Un ángulo entre qué? Entre el rayo de luz y entre la orilla. Este ángulo es el que necesitamos. ¿De acuerdo? En algún momento el ángulo se va a perder, va a ser indefinido. Entonces, desde ahí ya sabemos que vamos a utilizar tangente. ¿Por qué? Enfrente del ángulo está el opuesto y a la par del ángulo el adyacente. ¿Quién es opuesto partido adyacente? ¿Quién es? La tangente. Entonces puedo decir, la tangente de teta es igual a ¿quién? A opuesto partido adyacente. Entonces, la tangente de teta es igual a ¿quién? ¿Quién es el opuesto? 2. ¿Y quién es el adyacente? D. No me dieron un valor, solo me dijeron que era D. Entonces, el ángulo es igual a ¿qué? A la tangente inversa de 2 partido D. Y esa es la respuesta. Pero ahí se queda. ¿Por qué se queda hasta ahí? Porque es una función en términos de D. No me están dando un número, me están dando una letra. Entonces queda en términos de esa letra que me están dando. Ahí se queda. Correcto. Cuando hay letra
Así es, el ángulo es la tangente inversa de 2 partido de. Así es. ¿Hay alguna duda con esto? Bien, con esto vamos finalizando. Ahora viene la tarea de 5 puntos de la semana de hoy. Perdón, de la clase de hoy para esta semana. Esta tarea la entregan este viernes presencial. Los que están en Zoom, así como Álvarez, pues sería en Classroom. ¿Y? No se conectó. Está Jimmy, ¿verdad? No, no está. Entonces él tiene que ponerse al día. Tendría que ver el video. Afirmativo. Saraí, ¿alguna duda? Christopher, Levi, Julio. Profe, me habló. No. Daisy. ¿Segura? Sí. Gamboa. Henry, dudas. Esta semana, bien, el viernes hay hoja de trabajo. Mientras usted hace la hoja de trabajo, yo califico su tarea. Cada viernes hay hoja de trabajo. Del tema que miramos el martes, se examinan el viernes. Entonces, de esto que estamos viendo hoy, tienen hoja de trabajo el viernes. Entonces, estudian y hacen la tarea, por favor. Todo el bimestre. Son solo 5 semanas. Esta es la tercera. Solo 5 semanas de clases. No. No. En total son 8 semanas de clase. No, 9 semanas. De esas 9 semanas, quitamos una de Semana Santa, de Semana Santa, quedan 8. Quitamos una de exámenes, quedan 7. Quitamos una de repaso, queda 6. Quitamos una de laboratorios, quedan 5. Entonces, ¿cuántas semanas tenemos efectivas de clase? Solo 5 semanas. ¿Ya? Ya llevamos 3, faltan 2 temas más, 2 semanas más. Ya, eso es el segundo bimestre. Cada semana son 10 puntos. Así es, en 5 semanas son 50 puntos. Correcto, son 100. Este bimestre está bien corto y está bien fácil ganarlo. El tercer bimestre, sí. El cuarto creo que se van ya a práctica, ¿va? ¿Van a hacer práctica? En agosto. Y ya no vienen a clases el cuarto. ¿Anda? Tal vez vienen de mate. ¿Listo? Hace falta tomar asistencia. Aún no. Va, permítame un momento. Ustedes son diseño, ¿verdad? Todos están excepto. Estamos. ¿Puedo seguir? Entonces, tarea. Anote por favor.
encuentre el valor exacto de cada expresión. Sí, está definido. Rubén, para las tomateras, ¿cómo se le hace? Es que ya no quiero tomateras. Ya no quiero tomateras. Ya van, creo que 3 meses recibiendo clases conmigo. Como 150. No, tampoco. 250 vale la mía. La primera teoría. Correcto. Cada punto de color morado es una serie nueva. Probé. Anda. Al que no lo entendió es como, digamos, como donde está la primera. Tenés que hacerlo con la calculadora. Solo con la calculadora se hace. Redondeado a... Vamos a usar para esta serie 5 lugares decimales. ¿Sí? Redondeado a 5 lugares decimales. Por ejemplo, 5 decimales, 5 números después del punto. Sí. si no hay los completamos con cero, Correcto. si no son, ¿cómo no se cansa de escribir ese examen? Cualquier número. Desde menos infinito hasta el infinito. La tangente inversa tiene dominio R, o sea, todos los números reales. Seno desde menos 1 hasta 1.
correcto. Seno inverso, ¿verdad? Ah, otra cosa. En lugar de decir inversos, algunos autores le llaman arcos. Por ejemplo, seno inverso también es conocido como arco seno. Coseno inverso es conocido como arco coseno. Y tangente inversa sería conocida como arcotangente. Arcotangente es tangente inversa. Es importante que lo sepan. Vamos a ocuparlo. Sí. La primera serie sí fue así como se lo bien, la segunda es un poco de Sí.
Voy a detener la grabación. Ok, les decía, acá tenemos el primer problema, este es el segundo. Grabo solo por si Jimmy tal vez mira el video.